Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Aquí me presento como soy su profesor Daniel, en la cual vamos a empezar con el curso de matemáticas, debido que vamos a aprender a resolver un poco más de ejemplos de ángulos complementarios y suplementarios. En este ejemplo vamos a determinar cuánto es el ángulo A si me están dando dos ángulos en forma de ecuación. Para poder comprender un poco más, en los videos anteriores he explicado cómo se utiliza el transportador para poder medir los ángulos de ambos extremos, tanto la medido como calculado. Solamente que en este ejemplo, como realmente esto está colocado al azar, pero como están determinados por ecuaciones, es muy difícil determinar si realmente el ángulo está muy bien posicionado. O sea, es difícil medirlo con este transportador debido a estas ecuaciones. Entonces, para poder resolver un problema en esta situación, lo primero que la técnica que se tiene que aplicar al video anterior es por el método matemático. ¿Sale? Ahora, empezamos. Primero vamos a resolver el problema. Entonces, si se fijan, yo tengo dos tipos de ángulos, en la cual recordemos que el que hemos visto se le llaman ángulos complementarios. Entonces, voy a resolver como el tema de ángulos complementarios, porque recuerden que la definición es que la suma de los dos ángulos me debe dar 90 grados. Si se fijan aquí, es un cuadrito en la cual ya estoy garantizando, o me están garantizando o avisando que este ángulo completo, a pesar de no haberlo medido, tiene un ángulo de 90 grados. O sea, ya debemos recordar que este es un ángulo recto. Ahora, si se fijan, aquí yo tengo los dos ángulos, en la cual tengo el ángulo A más el ángulo B. Fíjense, recuerden muy bien que este ángulo, este simbolito que yo estoy poniendo, que es como una especie de flecha o triángulo, como L, se refiere como si fuera este símbolo. O sea, es como este ángulo, ¿sale? O sea, este simbolito que lo estoy poniendo es como si fuera este o este, para que recuerden que eso significa que es el ángulo A y el ángulo B, solamente que está interpretado de forma miniatura, ¿sale? Ahora, si yo tengo es el ángulo A más el ángulo B, esto es igual a la suma de los dos ángulos me debe dar 90 grados. Ahora, si ya conozco cuánto vale el valor de A, que está interpretado en la ecuación, entonces nada más lo único que voy a hacer es sustituirlo o reemplazar la ecuación, que si el valor de A o el ángulo A es 7x más 4 más el valor de B, que es 3x más 6, todo igual a 90 grados. Ahora, aplicando los conocimientos de álgebra, aquí podemos hacer una técnica que es la suma de polinomios, en la cual sumo es este 7x con el 3x. O sea, acordémonos que deben de sumarse son las mismas letras. Entonces 7 más 3 me va a dar 10x. Y los que me sobraron, que son los enteros, que es el 4 más 6, serían 10. ¿Sale? 10x más 10 en entero, todo igual a 90 grados. Ahora, de acuerdo con lo que tenemos es 10x más 10 igual a 90. Este 10 se está sumando y se pasa restando. Recordamos que el lado opuesto de la suma es la resta. Voy a transcribirlo acá arriba. Entonces sería 10x
igual a 90 grados menos 10 grados. Realizo la siguiente operación, que sería 10x de 90 menos 10 es 80. Este 10 lo que está haciendo con el x es que se está multiplicando. Entonces, el lado opuesto, lo opuesto de la multiplicación es la división. Ustedes deben de acordar que si tenemos es la suma, el lado opuesto de la suma es la resta. El lado opuesto de la multiplicación es la división. Entonces, como este 10 se está multiplicando con el x, al pasarlo al otro lado del igual, sería dividiendo, pero lo más conveniente o lo más recomendable es que lo pongan en fracción. Ahora estamos viendo que este 80 se está dividiendo con el 10. Entonces, nada más divido es 80 entre 10 y sabemos que me va a dar es 8. Fíjense que nada más yo conseguí el resultado es el valor de x. Y aquí en el problema solamente me están pidiendo es el ángulo A. O sea, ¿cuántos grados me piden si yo solamente conozco el valor de x? ¿Ok? Entonces, para saber el valor de A, determinamos determinando el ángulo A, sabemos que el ángulo A es igual a 7x más 4. Conociendo que x es igual a 8, entonces sería 7, x es reemplazado por el valor de 8, que sería multiplicando más el 4. 7 por 8 sería 7 por 8 sería 56 más 4, y 56 más 4 es igual a 60 grados. O sea que este 60 grados me está indicando que este ángulo A tiene un ángulo de 60 grados. O lo puedo ponerlo aquí para ver si lo pueden comprender, ¿no? O sea que este ángulo tiene 60 grados. ¿Sale? Ahora, si yo ya sé que este tiene un ángulo de 60 grados, entonces, ¿cuánto sería el grado que yo tengo acá? Si lo checan, es la otra ecuación, o sea, tenemos dos formas de resolver este problema. Una de ellas, para poder resolverla, es que con la ecuación que tengo aquí, B, el ángulo B es igual a 3x, entonces pongo aquí que el ángulo B es igual a 3x más 6, y con el valor de x, que es igual a 8, nada más lo único que hago es sustituirlo, sería 3 por 8 más 6, y 3 por 8 es 8, 16, 24 más 6, y 24 más 6 es 30 grados. Otra alternativa que me va a ayudar para comprobar que si hice bien en resolver este ejercicio es que el ángulo A, recordamos que tengo aquí esta ecuación desde hace anteriormente. Entonces yo tengo que el ángulo A más el ángulo B es igual a 90 grados. Como ya conozco que el ángulo A, aquí lo tenemos, que tiene un valor de 60 grados, entonces aquí pongo 60 grados más el ángulo B, que es el que me está preguntando cuánto sería el ángulo B. Entonces el 60 que tenemos aquí se está sumando, se pasa restando y sería 90 menos 60. Entonces el ángulo B de 90 menos 60 también me va a dar 30. Si se fijan, yo lo resolví por dos formas, uno por la ecuación que me dio 30 grados y otra por la suma de estos dos ángulos, que aún así, que a pesar de que deben darme 90, aún así el ángulo B me está dando los mismos 30 grados. ¿Vale? Ok, ahora vamos a intentar resolver otro ejemplo más,
del uso de los ángulos complementarios, ¿sale? O sea, si se fijan, digamos que este está posicionado de una forma muy extraña para algunos de ustedes, pero no es de que se preocupen tanto. La técnica se va a aplicar similarmente que al ejemplo anterior. Fíjense que nada más tenemos, es como estos dos flechas, o sea, están marcadas a lápiz, pero lo que más me interesa a mí más es que tengo, o me está marcando que tengo yo un cuadrito. Cuando vemos que hay un cuadrito, ya podemos identificar que ese es el ángulo recto, y un ángulo recto mide 90 grados, o sea, todo esto que se mide de aquí mide 90 grados. Sin embargo, estamos observando que yo son dos cortes en la cual tengo tres tipos de ángulos debidamente interpretados en forma de ecuación. Por otro lado, fíjense que por mi culpa, pues, ¿verdad? Por mi culpa no puse que vamos a suponer que este es el ángulo A, este va a ser el ángulo B y este es el ángulo C. Pero vamos a subirle un poco de nivel, ¿qué les parece? Vamos a suponer que este es la letra A, esta es la letra B, esta línea es la letra C y esta línea representa la letra D. O sea, esta línea representa la A, esta línea la letra B, esta línea representa la letra C y esta línea la letra D. Y acordémonos que este es el vértice en la cual vamos a interpretarlo como la letra O. Muy bien. Ahora, la otra forma que a veces se puede interpretar para poder medir los ángulos es que ya sabemos que son tres ángulos, pero para hacerlo así más comprensible, primero, si se fijan, yo tengo este ángulo que primero se empieza desde el A, entonces yo pongo un triangulito y pongo la letra A. Digo que empieza desde la letra A, O y B. O sea, chéquense que realmente solo me estoy concentrando en este ángulo. Lo demás me olvido. Entonces, para poder interpretar esto como escribirlo de forma ecuación, sería el ángulo de A, O, B. O sea, fíjense, A, O, B. Entonces aquí pongo el ángulo A, O, B. Más, ¿quién sería el otro ángulo? Pues va a ser el siguiente, que sería el ángulo B, O, C. Entonces va a ser el ángulo B, O, C. Más el siguiente ángulo que a mí me hace falta, y por último, sería el ángulo C, O, D. ¿Sale? O sea, me olvido lo demás y tengo que me hace falta es el C, O, D. Entonces aquí escribo ángulo C, O, D. Todo igual, la suma de los tres ángulos me debe dar 90 grados. ¿Sale? Ahora, una vez que ya sé que son tres ángulos, que tengo aquí las tres sumas, lo único que debo hacer es sustituirlos de acuerdo a la ecuación correspondiente. Entonces la A o B es la de x menos 10, entonces aquí pongo x menos 10 más el ángulo B o C, que es el 2x menos 20, más el ángulo C o D, que es el x, todo igual a 90 grados. Acordémonos que como método de suma de polinomios, lo único que voy a sumar es este x, 2x y x, en la cual x más 2x son 3x, y más x, otro x, sería 4x. Y se restan unos enteros, que sería el menos 10, menos 20, es menos 30, y como no tiene, entonces nada más me queda aquí es como menos 30 igual a 90 grados. Entonces,
menos 30, yo voy a empezar a despejarlo al otro lado igual. Este se está restando, el lado opuesto de la resta es la suma. Entonces aquí pongo 90 más 30 grados. Se suma 90 más 30 y me va a dar, y sabemos que me va a dar es 120 grados. Este 4, recordemos que lo que está haciendo con el x se está multiplicando y se pasa dividiendo como en forma de fracción, que sería 120 entre 4. Entonces tengo que x es igual a 120 entre 4, en la cual la división de 120 entre 4 me va a dar 30 grados. Pero cabe recordar que nada más me están pidiendo, recordemos, me están pidiéndome, son los ángulos. Lo que acabo yo de hacer es encontrar el valor de x. Entonces, para que realmente pueda resolverlo correctamente, lo primero que debo hacer es calcular cada uno sus respectivos ángulos. Entonces yo debo calcular. Empezamos con intentar calcular este primer ángulo, que sería el AOB. Entonces el ángulo, determinando los ángulos, tenemos que el ángulo AOB es igual a x menos 10, ¿sale? Y este ángulo AOB quiere decir que con x, el valor con valor de 30 sería 30 menos 10. Y con 30 menos 10 se hace la resta, que sería 20 grados. Entonces ya conozco que este ángulo AOB tiene un valor de 20 grados. Ahora debo determinar es el valor del ángulo BOC. Entonces el ángulo BOC, que esto es igual a 2x menos 20, como ya sé que el valor de x es 30, nada más lo único que voy a hacer es sustituirlo, que sería 2 por 30 menos 20. 2 por 30 es 60 menos 20, esto es igual a 40. Entonces en la ecuación me está diciendo que este ángulo tiene 40. Y ahora solamente nos hace falta es determinar el último ángulo, que es el C o D. Entonces el ángulo C o D tiene nada más una ecuación, que es la x. Y como ya sé que la x tiene un valor de 30, entonces el ángulo COD es 30 grados. Ahora, para comprobar que realmente hemos resuelto muy bien el problema, fíjense que yo tengo esta ecuación que dice el ángulo AOB, BOC y CD igual a 90 grados. Entonces pongo aquí que el ángulo AOB más el ángulo BOC más el ángulo COD es igual a 90 grados. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo AOB que me salió anteriormente? Son 20 grados. Entonces aquí pongo 20 grados más el ángulo BOC, que son los 40 grados, más el ángulo COD, que son 30 grados, y la suma de estos tres ángulos me debe dar 90. Si sumo 20 más 40, aquí ya sabemos que la suma de estos dos son 60 grados, más 30 igual a 90. 60 más 30 son 90 igual a 90.
Entonces, ya determinamos que la respuesta ha sido correcta y aunque tratáramos de medirlo, aún así va a estar correcto la respuesta. Bueno, espero que les haya gustado o lo hayan comprendido. Si quieren, si pueden, no olviden suscribirse a mi canal y darle un buen me gusta para que me puedan seguir motivando en seguir continuando subiendo estos videos. Gracias y buenas noches a todos. Que tengan un buen día.